de los contenidos programáticos de las asignaturas. Y fue, no sé si tú lo recuerdas, haber toda la discusión que se derivó a partir de la toma. A partir de la toma nosotros en esta escuela volvimos a sentarnos y esto lo doy además como una idea de manera de continuar estas discusiones. La escuela toda, en un momento de mucha participación estudiantil y profesoral, nos llevamos bastante tiempo discutiendo sobre muchas cosas. Y yo recuerdo que yo viví algo como estudiante que fue fruto de esas discusiones, que fue que en teoría 1 se comenzaron con las clases conjuntas, que las veíamos en la sala de traducción simultánea en el piso 7 y que cada curso tenía sus profesores. Pero bueno, más allá de los detalles, lo que quiero decirles es que si bien esta escuela parece paquidérmica en algunas cosas, que yo creo que lo es en muchas, sin embargo, creo que es importante destacar que nosotros ya en el año 2000 vivimos una reforma importante del penso, y que de alguna manera cada tanto nos activamos y cada caso inventamos cosas nuevas. Y creo que estamos nuevamente en un momento que pareciera ser el inicio de un momento bien importante para lograr algo de lo que hizo Karina, quizás dejar de pensar tanto en un penso y tal vez pensar más en un currículum, bajo la idea esta de que no es un punto de llegada, sino un punto de partida, que debe ser flexible, con posibilidades de movilidad, etc. Bueno, no quiero decir más sobre eso, pero quiero que eso, como que lo tengamos presente, porque no debemos olvidar que en la medida en que nosotros mismos, tanto profesores como estudiantes y empleados, nos demos a la tarea de sentarnos, de obligarnos a sentarnos, a pensar, a introducir incluso temas de discusión asociados que nos permitan entonces derivar en discusiones un poco más, si se quiere, instrumentales de ver cómo cambiamos las cosas. Si nosotros mismos no estamos, digamos, dispuestos a dar estas discusiones, señores, no vamos a llegar a ningún sitio. Esto se puede quedar como un buen intento. Así que bueno, mi invitación es más allá de lo que nosotros hoy y ayer se dijo acá. Yo creo que debemos activarnos en cosas, y creo que no debe ser ni siquiera, creo que la comisión es importante, la que se está comenzando a armar, y que esperamos que el lunes, el próximo consejo, se apruebe. Pero yo creo que al margen de la propia comisión, creo que deben darse otros espacios para la discusión. Creo que no debemos quedarnos en esperar qué ocurre ahí, sino creo que cosas como esta y cosas tal vez más pequeñas, de discusión un poco más centrada en asuntos concretos, deben darse. Eso como primer punto. Como segundo punto, que está asociado a esto, bueno, es un poco pensar, Karina ya habló de algunas cosas, ¿qué estamos entendiendo por pensum? ¿Qué significa su administración? Y algo muy importante, cómo los contenidos de las asignaturas guardan relación con la filosofía que está detrás del pensum. Si ustedes compran arriba en reproducción o en archivo de correspondencia el pensum de la escuela, el documento pensum, no sé cuántas páginas tendrá, 40, 50 páginas, donde está toda la filosofía, vamos a encontrar que probablemente la mayoría de los que estamos acá, e incluso creo que la mayoría de las personas en la escuela, vamos a coincidir con su filosofía. Creo, me parece que si hacemos una lectura del pensum, las ideas que están detrás, lo que se piensa de él, podemos llegar a coincidir en su mayoría, a grandes rasgos. Pero ahora, ¿cómo eso se está reflejando en las asignaturas? ¿Cómo eso se está reflejando en los contenidos de esas unidades curriculares que nosotros en el sentido de que tenemos que dictar, que tenemos que facilitar, y ustedes que tienen que atender y tienen que estar ahí para aprender, aquí vamos a poner entre comillas ese aprender? ¿Sí? ¿Cuál es el reflejo de esa filosofía del pensum? Sea buena, más o menos buena, mala o lo que sea, ¿cómo se refleja en los contenidos de las asignaturas? Y entonces quería a propósito de eso, ir al caso de métodos, de los talleres de métodos. Hasta el año 2000, y yo me gradué cursando solo 3 talleres de método. Método 1, 2 y 3, y después teníamos 3 talleres de investigación anual. Ahora eso cambió con el pensum y pasamos a tener 5 talleres de método y 2 talleres de investigación. Lo que creo que nos deberíamos preguntar en este momento
¿ese cambio ha reportado algún tipo de cambio sustantivo en la formación de los sociólogos? En verdad nosotros podemos pensar que la incorporación de un taller especializado en métodos cualitativos y un taller especializado en métodos cuantitativos fue una buena decisión. Creo que ese tipo de pregunta ustedes tienen más elementos para responderla que incluso nosotros mismos, pero son cosas que nos llevarían a una reflexión. Por ejemplo, y creo que esto en algún momento se ha discutido informalmente, pero sé que Javier lo ha planteado en algunos otros espacios, pero ustedes se han pensado si es conveniente pensar por separado las teorías y los métodos. ¿Ustedes creen que aquí en esta escuela y en general, digamos, en una formación en carrera, nosotros debemos pensar por separado las teorías y los métodos, tal como lo hacemos acá en la escuela? Si eso fuera así, bueno, ya tenemos ahí una cuestión que revisar. Hay solo 4 teorías sociales y hay 5 métodos. Ni siquiera guardan una relación real entre unos y otros. ¿Hemos pensado sobre esas cosas? ¿Hemos dado alguna reflexión al respecto? Bueno, creo que eso es un elemento para ponerlo en la mesa. Creo que, y fíjense, yo doy método y yo creo que debería pensarse teoría y método juntos, ¿no? Ahora, también sobre los métodos hay otro elemento que creo que debe llamarnos a la reflexión, y es lo que yo he denominado para esta intervención, la hegemonía del proyecto, la hegemonía de la idea proyecto. Ustedes entran a métodos 1 y desde métodos 1 les están pidiendo formular un proyecto, y van a métodos 2 y siguen con la idea de proyecto, y van a métodos 3 y vuelven con la idea de proyecto, y así vamos, y llegamos hasta método 5 y todavía estamos pensando en la idea de proyecto. Los que han tenido más suerte puede que tengan algún tipo de continuidad temática a lo largo de los métodos. Los que han tenido menos suerte, resulta que para cada método tienen que reformular o formular un proyecto desde cero con cosas distintas. Y bueno, y aquí yo estoy haciendo también mea culpa, en el sentido de que yo también he obligado a mis estudiantes a veces a cambiar todos sus temas de proyecto en aras de poder dar de buena manera los contenidos del taller de métodos que esté dictando en su momento. Pero hemos dado alguna discusión sobre lo que estoy llamando la hegemonía del proyecto. Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera ha habido intentos, suerte de fugas, vamos a llamarlo así, en la que uno puede, por ejemplo, pensar, bueno, vamos a hacer un proyecto en términos de una formalidad, pero no sigamos el modelo típico clásico de proyecto, que además nos remonta a la idea del modelo hipotético deductivo a grandes rasgos. Puedes tener sus diferencias, sus variaciones, pero ¿desde dónde está pensado la idea de proyecto? ¿De dónde está pensado eso que el famoso capítulo 1 tiene que ser planteamiento del problema? El famoso capítulo 2 tiene que ser el marco teórico. Y el capítulo 3, el marco metodológico. Y entonces si revisamos los manuales, resulta que todo manual de metodología nos dice eso casi que esquemático. Hay que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, que si los objetivos, que si esto, que si lo otro. Pero hemos puesto en discusión eso. Lo hemos puesto realmente en discusión. Yo creo que no, y creo que aquí, bueno, insisto, internamente dentro del departamento de métodos, creo yo, por lo menos esa discusión no le he dado. Probablemente le he dado con mis cursos de una manera bastante concentrada, porque además lo que doy por semestre es un solo curso, y la incidencia de eso yo creo que todavía no surte ningún efecto. Pero hemos cuestionado eso. Yo creo que ese tipo de cosas también hay que ponerlas en discusión, porque creo que el pensum, así como nosotros normalmente lo llamamos, o currículum, como deberíamos llamarlo, yo creo que no pasa simplemente por decir que tenemos que ver más de esto, menos de esto, un poco de esto y quitamos esto. Creo que no pasa solo por eso. Creo que pasa también por ver que internamente a cada cajita, a cada unidad curricular, ¿qué hay detrás? ¿Qué las motiva? ¿Cómo eso llega a ser, digamos, algún tipo disculpen el anglicismo, match, de unión, de imbricación entre lo que estamos pensando como currículum, como punto de inicio que nos va a llevar a un recorrido y lo que estamos dictando? Y insisto, creo que en métodos tenemos este tipo de problemas que no nos hemos atrevido a discutir, pero lo pongo aquí en esta discusión